Mundo Verde con Sadita Power. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Verde con Sadita Power. Hoy nos encontramos con el magistrado Fernando Cruz Castro. Muchas gracias una vez más. Con mucho gusto. El tema de hoy es sumamente interesante y aporta a la humanidad porque se trata de la encíclica Laudato Si de el Papa Francisco. Es una encíclica editada y fue parte de su discurso durante el año 2015. A modo de introducción, esta encíclica cubre la mayoría de los temas ecológicos que aquejan a la humanidad. Desde el tema de los transgénicos, por ejemplo, el tema político, las decisiones políticas, el principio precautorio con los estudios de impacto ambiental que se deben hacer previo a los proyectos. Me llamó mucho la atención que abarca el tema financiero, económico, de las cúpulas de poder que controlan los grandes sistemas financieros a escala mundial, porque finalmente estos son juegos de poder. Así es. Para controlar un todo, Sí. que en este caso son las masas humanas Sí. y las decisiones que tomamos como individuos, inconscientemente, dentro de ese todo como masa humana. Claro. La trascendencia que tiene este documento es que no es solo un tema técnico de la tierra, la ecología, es que tiene primero transversalidad, que es un concepto que se utiliza mucho, pero cuando uno ve transversalidad lo que significa es que el tema de la ecología, del ambiente, incide en todas las áreas, social, humana, participativa, etc. Y lo segundo es que él tiene un mensaje político sobre ese tema. Generalmente las personas cuando ven el tema religioso piensan que lo religioso, en el sentido muy reduccionista, es el tema de la intimidad espiritual, la interioridad. Y él lo aproxima muy bien, le da un enfoque distinto, señalando que hay también un compromiso con el ambiente, con la tierra, y que el mensaje divino está vinculado a la tierra, al ambiente, y que es parte de Dios. No pretende ser panteísta, no, de ninguna forma puede uno ver ahí una exaltación del panteísmo que para el cristiano no es aceptable, pero es una forma de ver en la naturaleza a Dios. Algo que pude percibir a lo largo de todo este relato es una visión humanista. Así es. Acerca de la ecología. Sí. Y que la carencia es ética a nivel de las decisiones de cualquier esfera. Es una carencia ética, una crisis ética que caracteriza este siglo, el cual va a decidir los años futuros de la humanidad. Sí, además, iluminando los temas de la injusticia, de los excluidos, de la pobreza, la globalización. Todo eso está vinculado al tema de ambiente. Por eso es que este tema, frente a los excesos de un progreso en el que se creía que era un progreso ilimitado, un progreso económico de una visión economicista y no integral, nos lleva a un planteamiento político. Yo quería, Sadita, leer la oración por nuestra tierra, porque Adelante. A mí me parece que sintetiza un poco el sentido espiritual y temporal de este documento que, como las encíclicas, no se concretan solo a hablar de los temas espirituales, que son muy importantes, sino que es una visión encarnada en los problemas concretos. Y la oración por nuestra tierra dice: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Hay un mandato ahí, hago la digresión, un mandato del cuidado de la vida y de la belleza como parte del tema ecológico. Y de esa fuerza de voluntad que tiene que estar dentro de uno. Así es. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
El Dios de los pobres es el Dios de todos. El que crea que por tener dinero no es pobre, sí es pobre también. Pobre en valores, pobre en espiritualidad. Y porque además nuestra pobreza siempre nos hace buscar en el espíritu lo que no tenemos en nuestro origen, ¿verdad? Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores. La sanación y los depredadores es una visión de la producción sin tomar en cuenta todos los daños colaterales y directos sobre la naturaleza. Esto lo agrego yo. Para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Es decir, el documento señala elementos muy concretos, bien fundados, de que hay quienes buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Y es que el deterioro del planeta a los que más golpea en primer término es a la gente de escasos recursos, a los excluidos, como los llama en algún momento. Exactamente. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Bueno, un mensaje espiritual universal, porque ¿a dónde caminamos nosotros si no es hacia la luz infinita? Y hacia la eternidad. De la vida. Exactamente. Y cuando uno busca la eternidad, que es el sentido del presente, es la búsqueda de esa luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Sí, justicia, y dedica también páginas al amor, el sentido bíblico, el amor que tanto olvidamos, y la paz. Y la oración me parece trascendente porque es una oración por nuestra tierra. Es decir, oramos por la tierra, lo que parecería algo impensable para una visión tradicional del catolicismo, del cristianismo, de la espiritualidad, orar por la tierra. Pero la tierra es un ser vivo. La tierra tiene su vida propia. Y casualmente el intercambio con la naturaleza no estamos tratando con algo inerte o algo pasivo. Por eso el tema ecológico del ambiente es tan complejo, porque depende de equilibrios pequeños. Tan interrelacionado e interdependiente. Aunque ya hemos leído, tiene mucha profundidad, pero una oración cristiana con la creación. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Mundo Verde con Sadita Power. En la introducción, a mí me parece que hace una bella introducción del documento, pero voy a leer solo un párrafo que me pareció que ilumina mucho el tema. Se refiere al tema de la tierra, el tema de la tierra como hermana. Nuestra madre tierra es la hermana. Y dice en el apartado segundo del documento, porque lo divide en distintos apartados hasta llegar al 246. Pero dice, esta hermana clama, la tierra, por el
daño que le provocamos a causa del uso irresponsable de tal abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Los bienes dados por Dios nos los ha puesto bajo nuestra responsabilidad y ahí ingresa el mensaje de San Francisco en párrafos posteriores. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. ¿Cómo cuesta que nosotros nos tomemos distancia de esta idea de que la tierra es nuestra propiedad y que podemos hacer con ella lo que nos parezca? Bueno, ese abuso es lo que nos tiene como nos tiene. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Síntomas de enfermedad que todos vemos. No hay necesidad de ser muy explícito. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Claro, qué manera de vincularnos con la tierra cuando bíblicamente sabemos que en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Nuestro propio cuerpo está construido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura, que en nuestro cuerpo gran parte es agua. Entonces, esta introducción me parece muy importante. Y hay varias formas de interpretarlo también, porque cuando se lee entre líneas, cuando él dice, está por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Aquí hay una indirecta, totalmente directa, hacia la multiplicación de los pobres, porque no hay, digamos, control poblacional, un neomalthusianismo aquí. Aquí hay un neomalthusianismo, como de advertencia. Sí, claro. Y luego olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire. Esto es tan pachamámico de las culturas del sur indígenas, ¿verdad? Sí, la tierra, mi cuerpo, aire, mi aliento, agua, mi sangre y fuego, mi espíritu. O sea, esos son los 4 elementos del chamanismo. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces se alimenta del chamanismo también, no es algo exclusivamente católico. Hay una raíz ecuménica ahí, que trasciende la religión concreta, sino que es la visión muy amplia de muchos pueblos, porque además se pensó en la conquista que esa visión de esos pueblos era una visión atrasada, una visión muy elemental, y vea cómo a la hora de ir haciendo una articulación, una conjunción entre la visión cristiana y la visión de los pueblos originarios de Sudamérica o de América, hay una vinculación. Bueno, lo mismo que ustedes pueden saber que el Popol Vuh, cuando se lee, tiene muchas similitudes con la Biblia, por ejemplo. Pero la idea y el menosprecio que durante siglos ha habido por las culturas originarias. Proveniente del catolicismo, por supuesto, históricamente. Claro que sí, porque la religión se convierte muchas veces en un instrumento de dominación. Entonces, en muchas formas, esta encíclica Laudato Si es un documento revolucionario de la Iglesia. Lo es. Lo que pasa es, muchos católicos, muchos cristianos tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no leen, y tienen corazón y no sienten. Sí, por supuesto. Y no faltará alguien que diga que quien tiene a un cura diciendo cosas tan hirientes sobre el sistema predominante y el capitalismo global. Pero es que si no, no se puede concebir de otra manera como es la religión. Igual visión la que tuvo Monseñor Sanabria en el 43, cuando se comprometió con una reforma social y no dijo que había que esperar a que se murieran todos los pobres para que en el cielo alcanzara la gloria, sino que dijo, no, en el 43 tiene que haber garantías para la gente. Y entonces eso es lo que es una visión cristiana comprometida, que ahora, por las necesidades, se vincula en una visión espiritual y política sobre lo que debe ser el ambiente. Efectivamente y reiterativamente él lo justifica como la misión social de la Iglesia. Así es.
reconocida por nuestra Constitución, porque nosotros tenemos como referente ideológico, eso es muy importante señalarlo, la doctrina social de la Iglesia. Está en la Constitución. Está en la Constitución, pero no sirve de mucho, porque todavía hasta estorba las garantías que están en la Constitución del año 43, entre ellas las convenciones colectivas, por ejemplo. Eso estorba, y eso tiene más de 60 años, 65. No debieron haber habido garantías sociales, incluida, por ejemplo, las convenciones colectivas, que se pensaba que era también para los empleados privados, los que trabajan con empresa privada. Sí, de hecho, una de las justificaciones que utilizan las malversaciones de los discursos de las empresas que se van, que es muy caro producir en Costa Rica precisamente por la seguridad social. Sí, es que debemos ser más baratos, porque la justicia es cara para el grueso de la población. Pero sí debe haber privilegios para los inversionistas, pero no para la gente común, el ciudadano de a pie, los que hacen la ola, como dice Serrat en su canción. Entonces, el siguiente párrafo. El siguiente párrafo es una cita en el parágrafo 4 que cita a Pablo VI, que me parece muy interesante. Dice, en Pacem in Terris en 1971, vean que hay una relación con manifestaciones anteriores de la doctrina social de la Iglesia. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, es una cita textual de la encíclica Pacem in Terris, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. También habló a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explotación de la civilización industrial. Es decir, que el progreso, que eso es un concepto en el que insiste en el documento, el progreso no es infinito ni es lineal hacia un mayor bienestar de las personas. Y me llama la atención un concepto bien articulado que a lo mejor ya se ha utilizado, pero el párrafo 5 habla de la auténtica ecología humana, que me parece muy importante. Juan Pablo II, en su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de su uso inmediato y de consumo. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Entonces, a veces hablamos de crisis de valores, y no incluimos en los valores el tema del ambiente. Y esa crisis de valores también se manifiesta en el tema del ambiente. En el párrafo 6 me parece que es muy interesante el concepto de la degradación de la naturaleza. Citando a Benedicto XVI, dice, por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen las vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. La libertad humana, si uno lo ve desde el punto de vista ambiental, sí tiene límites. Tiene límites dados por la propia ser vivo que es la tierra. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza. Estamos inmersos en la naturaleza, pero olvidamos mucho eso, desgraciadamente. Hay una cita que hace de Bartolomé, del patriarca Bartolomé, que se ha referido particularmente a la necesidad en el párrafo 8, de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Entonces, claro, la creatividad, el progreso, la construcción de una sociedad requiere que la variable de ambiente se tome en cuenta. Sobre este punto, él se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación. Para el creyente, pero aún para el no creyente, sabe que es una violación de reglas
el pecado es una violación de reglas que sabemos. Universales. Universales, claro. Dice que los seres humanos destruyan la diversidad biológica. Aquí introduce el concepto de diversidad biológica en la creación divina. Que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales y destruyendo sus zonas húmedas. Que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados. Claro, para una concepción muy tradicional, eso no son pecados. Los pecados son nada más los de la cintura para abajo, pero lo demás no es pecado. Entonces, esto que está en una dimensión distinta al tema obsesivo de la sexualidad, tiene que ver con faltas o insensibilidades que son reglas éticas básicas. Y vean que siempre está de nuevo el tema de la destrucción de los humedales, por ejemplo. Aquí dice, destrucción de zonas de humedal. Entonces, alguien construye un hotel y entonces lo que hace es que contrata unas vagonetas para que sequen el humedal. Eso es un pecado. Exactamente. Sí. Que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire, todos estos son pecados. Pero también otra cosa a resaltar a lo largo del documento es que él nos dice, oigan, no es la primera vez que la iglesia se refiere a los temas ecológicos. Cierto. Y viene haciendo como una compilación de todos esos discursos ecológicos que se han ido a lo largo de muchos de sus antecesores. Sí, entonces, es importante recalcar, porque lo que hemos venido leyendo o comentando hasta ahora son citas que él menciona, que recoge de mensajes anteriores del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de distintos discursos, incluso de obispos regionales. Entonces, es toda una construcción sobre la base de algo que ya existe y abarcó incluso temas más allá porque, por ejemplo, el tema de los organismos genéticamente modificados no se había tocado antes. Sí. También el de la experimentación biológica, por ejemplo. Entonces, sumamente interesante. Digámoslo, le permite a uno ver que él no se queda con la visión hacia el cielo, sino que él ve hacia la tierra y ve hacia los lados para ver a sus hermanos, a los hermanos y hermanas, que es el sentido de la humanidad. Es que más allá de un mensaje católico, es un mensaje humanista. Así es. Para toda la humanidad, independientemente de credo o religión. Sí. Irritante probablemente para algunos sectores muy tradicionales. Por supuesto. No me imagino a ninguno de los o sea, sectores de poder. De sectores, no, que se sectores sienten aludidos. Porque hay sectores que no son de poder, pero son los voceros de los sectores de poder. Por ejemplo. Algunos partidos cristianos son muy conservadores en las visiones. Por lo menos yo no conozco ningún partido cristiano que tenga una visión sobre el tema ecológico. Exactamente. Entonces, ahora que estamos tocando ese tema, él dedica un capítulo entero, el Papa Francisco, dedica un capítulo entero a explicar el verdadero sentido de ese mandato de los antiguos textos sobre el dominio de la naturaleza por parte del hombre. Y lo explica de una manera donde justifica que no es un dominio absoluto sobre todas las demás criaturas, sino que es cuidar el jardín de Dios. Sí. Y también habla del amor, de la fuerza del amor. Ahora, quería señalar que un concepto que utiliza varias veces, pero me parece que es importante y yo lo mencioné en el párrafo 19 del documento, dice: después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Esa visión ingenua, poco cuidadosa de una confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana. Eso es uno de los motivos por los cuales le hemos hecho tanto daño a la naturaleza. Se advierte una creciente sensibilidad, sigue en el documento, en el párrafo 19, con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Requiere entonces, él nos señala un mojón desde el punto de vista de la visión, y es que hay que cambiar la idea de que hay un progreso humano irreversible e ilimitado. No, el progreso humano tiene que tomar en cuenta limitaciones a esa libertad de producción que es el tema del ambiente
y el ambiente en un sentido amplio, no solo la naturaleza, sino básicamente incorporar dentro del proceso económico lo que se llama hoy en día de la cuna a la tumba del producto, por ejemplo, al igual que también incluir los pasivos ambientales. Sí. O sea, la degradación que causo por la extracción minera, por ejemplo, para fabricar los productos electrónicos, para luego cuando esos productos electrónicos se disponen transfronterizamente en países y en zonas que no tienen prácticamente una legislación ambiental ni una protección social. Cuando usted lee este documento que da esa visión integral, una visión que permite vincular una serie de variables, entonces uno se pregunta, ¿cuál es el compromiso de los partidos políticos costarricenses con el ambiente? Está muy ausente. Le quedan muchas preguntas, ¿verdad? Muchísimas preguntas. Pero el documento también tiene en el párrafo 21 un concepto una manifestación, una afirmación que es contundente y que para algunos dirían, bueno, ¿y cómo es que un papa dice esto que dice con tanta crudeza? Dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de las zonas cercanas. Vea que lo acerca al ser humano también. ¿Qué ocurre cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo? Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Esa es la idea que hay muchas veces. Aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Así es. Ha sido un gusto producir para ustedes. Soy Sadita Power, productora. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional. Y le invitamos a conocer más de nuestra serie en ondaunet.com y mundoverde.com. Muchas gracias. Hasta entonces. Mundo Verde con Sadita Power.